Los deportistas que verás a continuación comparten una similitud de la que seguramente se sienten bastante arrepentidos y muy avergonzados. Todos ellos perdieron la cordura sobre el terreno de juego, ya sea con violentos ataques de ira, penosos comportamientos discriminatorios, vergonzosas actitudes antideportivas o imperdonables desconcentraciones que tuvieron desenlaces adversos. Comenzamos este compilado con 4 combatientes que fueron echados del mundo de las peleas por su antideportivismo sobre el ring. Con la de Luis Resto frente a Billy Collins Jr., 1983 albergó quizás la pelea más sucia de la que se tenga registro en la historia del boxeo. La invicta joya estadounidense de 21 años estaba recibiendo una paliza por parte del boxeador puertorriqueño, pero resistió y aunque verdaderamente maltrecho terminó la pelea, misma que perdió por decisión unánime. Cuando a medio combate su hijo le dijo al señor Collins que sentía los golpes como si fueran ladrillos. No fue una casualidad, así que tras la decisión de los jueces fue a sentir los guantes de Luis Resto y pidió a las autoridades que se los confiscaran. Las secuelas dejaron a Collins una hinchazón en los ojos, desgarro de iris y visión a punto de la ceguera, situación que lamentablemente lo retiró del boxeo. Mientras tanto, la investigación de la comisión de boxeo arrojó que Resto y su equipo habían sacado una onza de relleno a ambos guantes y le colocaron yeso en sustitución. Al mismo tiempo decidieron que no habría ganador y Collins Jr. mantuvo su invicto. Finalmente, Luis Resto y su entrenador fueron castigados de por vida del mundo del boxeo y años después fueron enjuiciados por delitos de asalto, conspiración y posesión de un arma mortal, siendo condenados a 2 años y medio de prisión. Por desgracia, Collins Jr. cayó en depresión y falleció en un accidente automovilístico a los 22 años. Su familia dijo que fue intencional, ya que emocional y físicamente no fue el mismo desde la pelea con el puertorriqueño. En 2023, tanto Drew Chapman como Irving Ayala hacían su debut profesional en el octágono de la LFA. Fue una pelea típica por donde se mire. Durante los instantes finales del combate, Ayala tiró a su oponente y se puso encima de él. Sin embargo, cuando quiso aplicarle un golpe de martillo, su quijada pegó sólidamente con la rodilla derecha de Chapman y quedó completamente noqueado. De inmediato el referee dio por terminada la pelea, pero el frenesí se apoderó de Chapman, quien antideportivamente saltó sobre la espalda del semi-inconsciente Irving Ayala, intentando una especie de mortal. Por este reprobable acto, Chapman perdió la pelea y fue inhabilitado de por vida para pelear profesionalmente. Aquel día terminó su carrera en las artes marciales mixtas. Otro caso parecido es el de Amadi Al-Damarki en 2020. Este peleador de pocos blasones ganó apenas su segunda pelea rindiendo por sumisión a Bogdan Kirilenko durante los primeros minutos. No obstante, cuando el juez le indicó el tapping, sin motivo aparente continuó estrangulando a su adversario, lo que obligó a la intervención del referee, a quien todavía encaró, tomó del cuello y estuvo a punto de golpear. Amadi fue descalificado y no volvió a pelear en el circuito profesional. En 2010, Paul Daly y Josh Koscheck protagonizaron una enemistad bastante picante. El vencedor tendría la oportunidad de pelear por el título con el campeón peso welter George St. Pierre y la oportunidad de participar en la 12ª temporada de The Ultimate Fighter de la UFC. El combate fue de mucho desgaste físico, pero poco espectacular, y Koscheck se quedó con el triunfo por unanimidad. Vaya que la decisión no sentó del todo bien para Paul, se quedó caliente y entonces emergieron de él los instintos más deplorables del antideportivismo. Por la espalda quiso conectar a su oponente con un gancho de izquierda, pero alcanzó a subir la guardia para evitar el daño. Daly no solo perdió la pelea, sino que fue suspendido 30 días por la Comisión Atlética de Quebec y nunca volvería a firmar con la UFC de Dana White Jr. En 2022 se dio uno de los casos más vergonzosos de los últimos tiempos en cuestión de violencia. Durante un partido de la tercera división de la Liga Regional de Argentina entre Independencia y Deportivo Garmese, el futbolista Cristian Tirone atacó cobardemente por la espalda al árbitra Dalma Cortadi. Al delantero de Garmense no le gustó un señalamiento de la colegiada y en un acto de total deshonra le mandó al suelo dándole de lleno con el puño. Dalma Cortadi se levantó de inmediato, sin embargo presentaría mareos, vómitos y dolores de cabeza que la llevarían a parar al hospital. La contienda fue suspendida de inmediato y el agresor fue contenido por elementos de la policía local para posteriormente ser presentado en calidad de detenido.
¿Qué tanto debe perder la cabeza un deportista para atentar contra un compañero o compañera con la intención de inhabilitarle de cara a una competencia? En 1994, las patinadoras artísticas Tonya Harding y Nancy Kerrigan dominaban las pistas del mundo, y entre las dos debían disputarse un boleto para los Juegos Olímpicos de Invierno, y además se verían las caras en el Campeonato de los Estados Unidos a realizarse en Detroit. A un mes de la competencia en Detroit, mientras Kerrigan se entrenaba en la pista del Cobo Arena, era atacada con un tolete, dejándole serias lesiones en una de sus piernas. Los resultados de las averiguaciones determinaron que la agresión fue perpetrada por dos malhechores contratados por nada más y nada menos que la patinadora Tonya Harding, el esposo de ella y su guardaespaldas. El caso tuvo tal impacto a nivel internacional y causó tanto revuelo en el mundo del patinaje artístico que fue cubierto por meses por la prensa. Al final de todo, Tonya, su esposo, el guardaespaldas y los perpetradores fueron castigados por la ley. Todos los hombres involucrados fueron encarcelados por 2 años, mientras que a Tonya se le fue impuesta una pena de 3 años de libertad condicional, $160,000 de multa y 500 horas de servicio comunitario. El controvertido tenista Nick Kyrgios es sumamente reconocido por su irreverencia y explosividad tanto dentro como fuera de las pistas. Más allá de su enorme talento, sus polémicas publicaciones en redes sociales, infinidad de animadversiones con los jueces e incluso berrinches infantiles lo han llevado a estar en el ojo del huracán en más de una ocasión. Primero en 2019, mientras se enfrentaba a Casper Ruud, perdió la cabeza. Le cobraron un punto de penalidad por tirar la raqueta, luego pateó una botella e instantes después lo hizo con una silla. Lo penalizaron con un game, pero luego llegaría la sanción ejemplificadora con su descalificación del torneo. Otro de los episodios más recordados fue lo ocurrido durante Miami Open de 2022. El tenista australiano enfrentaba en octavos de final al italiano Jannik Sinner, cuando a mitad del primer set el juez de silla, el brasileño Carlos Bernardes, olvidó apagar su radiotransmisor, provocando la furia de Nick, quien tras perder el punto se enfrascó en una acalorada discusión con el referee que se extendería a lo largo de todo el partido. Pero esto solo fue el inicio del penoso espectáculo, ya que durante el tiebreak del primer set aventó su raqueta contra el suelo y una vez culminada la manga terminó por destrozarla. Por esta conducta se hizo acreedor a una penalización, que por cierto no sería la única porque estuvo a borde de la descalificación. En ese partido el italiano salió con la victoria y tras saludar al ganador, Kyrgios se dirigió por última vez a Bernardes, llamándolo puto retrasado, lo que le costó una sanción de $35,000. El 27 de septiembre de 1996 ocurrió uno de los hechos más vergonzosos en la historia del rey de los deportes. Roberto Alomar, el célebre segunda base boricua, escupió en la cara al umpire de home John Hirschbeck. Sucedió durante el primer inning en el Sky Dome de Toronto, la antigua casa de Alomar, con los Orioles de Baltimore peleando el boleto de comodín en la Liga Americana. El puertorriqueño fue ponchado sin tirar y airado reclamó la marcación de John mientras se dirigía al dugout. Alomar aseguraría más tarde que el umpire le gritó algo cuando ya estaba en el banquillo y él le respondió que simplemente prestara más atención. Hirschbeck lo expulsó inmediatamente y entonces el manager David Johnson fue a discutirle con Roberto a sus espaldas. Totalmente fuera de sí, el pelotero le dio un escupitajo al umpire, en lo que fue una imagen que le dio la vuelta al mundo a través de la televisión y las agencias de noticias. La Liga Nacional de Hockey disputada en Canadá y los Estados Unidos es la liga de hockey más importante del mundo en términos de audiencia, popularidad y talento. En el 2000, a falta de pocos segundos para el final del encuentro entre los Boston Bruins y los Vancouver Canucks, Marty McSorley, delantero de los Bruins, golpeó con su stick la cabeza de Donald Brashear a la izquierda del equipo canadiense. Brashear cayó boca arriba y se golpeó la cabeza contra el hielo, perdió el conocimiento y según los reportes médicos posteriores sufrió una conmoción cerebral de tercer grado. McSorley fue acusado de agresión y suspendido el resto de la temporada, incluidos los playoffs, pero el castigo no terminó ahí. Un juez lo declaró culpable de agresión con un arma y fue sentenciado a 18 meses de libertad condicional. En otro caso de esta liga, pero acontecido 4 años más tarde, y en donde nuevamente se vieron involucrados los Canucks de Vancouver, está el deplorable actuar de su ala pivote, Todd Berucci, en contra de Steve Moore, centro de los Colorado Avalanche. Al final del tercer periodo, Berucci patinó por detrás de Moore buscando provocarlo. Al no encontrar respuesta a sus agresiones, cobardemente lo jaló del jersey y con un puñetazo lo golpeó en la sien, para después tumbarlo en movimiento sin que pudiera meter las manos. Todavía 3 jugadores más cayeron encima
cama de Steve Moore, quien no pudo salir bajo su propio pie debido a las lesiones. 3 vértebras cervicales fracturadas, cortes faciales y una conmoción cerebral. A Berushi le significó cargos criminales y una demanda civil contra su persona y los Canucks. Por razones poco halagadoras, sobre todo para uno de los dos protagonistas, el 28 de junio de 1997 es y será recordado para siempre como uno de los capítulos más oscuros en la historia del pugilismo. En Las Vegas, durante el tercer asalto por el cinturón peso pesado de la Asociación Mundial del Boxeo, Iron Mike Tyson salió sin su protector bucal y mordió la oreja derecha de Evander Holyfield, provocándole literalmente el desprendimiento de un pedazo de cartílago que después escupió al suelo. Fue un escándalo monumental, la indignación se apoderó de la arena, pero el combate prosiguió con una penalización de 2 puntos para Mike. De vuelta a los cates tras un evidente cabezazo de Holyfield, Mike volvió a morderlo arrancándole un pedazo de su oreja izquierda. El referee detuvo la pelea de inmediato y Tyson fue descalificado, lo que desató una pelea masiva en el ring. Conforme a las declaraciones de Tyson, los mordiscos fueron producto de la calentura y en represalia tras los continuos cabezazos de su adversario. Los expertos que han analizado el incidente aseguran que este fue premeditado por una razón. Mike Tyson, quien un año antes había perdido por nocaut ante Holyfield, se sabía perdedor, por lo que decidió salir al segundo asalto sin protector bucal, atacar a su contrincante como lo hizo y utilizar el argumento de los cabezazos para justificarse. La manera en la que el pugilista estadounidense Terrell Williams perdió la cabeza el 17 de octubre de 2015 está considerada como una de las bajezas más recordadas en el mundo boxístico. Durante los primeros rounds de su pelea con el puertorriqueño invicto Pichard Colón, le atestó varios golpes ilegales en la nuca o golpes de conejo, que el boricua contestó golpeando las zonas blandas del californiano, y Colón fue castigado con 2 puntos. El referee les advirtió que dejaran de darse golpes ilegales o descalificaría a los dos, pero Williams no acató y en el sexto tiro un fuerte entra a la nuca de Pichard lo mandó a la lona. Terrell fue sancionado con 1 punto, pero el daño al puertorriqueño ya estaba hecho. Colón lucía desorientado, sin embargo el médico asignado por la comisión autorizó la continuidad de la pelea. En el noveno, Williams tiró 2 veces más a su oponente, una de ellas con otro golpe ilegal de conejo. Se dice que en la esquina de Colón pensó que la pelea había terminado, por lo que le retiraron los guantes, pero otras versiones apuntan a que lo vieron tan deslucido que decidieron no dejarlo salir al 10º, por ende fue descalificado. Rumbo a los camerinos, el equipo de Pichard se percató que no estaba bien y le costaba mantenerse consciente. Estaba sufriendo una hemorragia interna, así que lo llevaron al hospital, donde fue operado con éxito, pero el daño ya era irreversible. Colón quedó en estado vegetativo y sin sensibilidad en su cuerpo, aunque afortunadamente puede respirar sin asistencia. Por su parte, Terrell Williams estuvo sin pelear por 2 años. A partir de esta desgracia salió la regla Pichard-Colón, la cual se aplica mayor énfasis en la sanción de golpes ilegales. Vámonos con otra de boxeo. En esta va involucrado el amado pero también odiado mítico Floyd Mayweather Jr., quien el 11 de diciembre de 2011 le arrebató con bastante polémica el cinturón welter de la AMB al púgil México-estadounidense Víctor Ortiz. Corría apenas la 4ª manga cuando el Víctor Ortiz se prendió de más, soltando a Floyd un cabezazo sin razón alguna, por el que fue sancionado con la resta de 1 punto. El de ascendencia mexicana tomó el castigo con filosofía y decidió disculparse con abrazo e incluso besos, pero con la guardia baja. Esto lo aprovechó el Money y ni lerdo ni perezoso prendió 2 poderosos ganchos a la quijada que noquearon a Víctor Ortiz. Floyd obtuvo el triunfo por la vía del cloroformo, pero la forma no gustó mucho a la afición boxística, una que no paró de abucharlo por su disminuida ética profesional. Jueces y periodistas también lo sobrecriticaron, considerando que sus golpes para obtener la victoria fueron traición. Ahora vamos con aquellos deportistas que no se tornaron violentos, sino que enloquecieron por sus terroríficas equivocaciones dentro del ruedo, mismas que marcarían para siempre sus trayectorias. A finales de la década de los 70, se comenzó a arraigar la costumbre de que el mariscal de campo se arrodillara para dejar que el reloj avanzara para terminar los partidos. Sin embargo, no todos los equipos lo hacían, hasta que en 1978 los Gigantes de Nueva York perdieron un juego tras una mala entrega. La defensiva recuperó el balón y le
le dio la vuelta al partido. El mariscal de campo de Nueva York le entregó mal el balón a Larry Csonka, quien no pudo retenerlo y este cayó al terreno de juego. El esquinero de las Águilas, Herman Edwards, recogió el ovoide y lo llevó hasta la zona de anotación para darle la victoria al marcador mientras el reloj expiraba. A partir de esa ocasión, si algún equipo va en ventaja y tiene posesión del balón, sin importar la diferencia en el marcador, es de rigor que el mariscal se arrodille. El defensor Leon Lett consiguió 3 anillos de la NFL con los Dallas Cowboys durante la última década del siglo XX. No obstante, penosamente, entre los aficionados al fútbol americano, se le recuerda más por 2 jugadas desgraciadas de las que fue protagonista en 1993. La primera sucedió ni más ni menos que en el Super Bowl 27, ante los Bills de Buffalo. En el último cuarto, ya con el partido totalmente decidido en favor de Dallas, los Bills tenían el balón en ataque, realizaron el snap correctamente y un posterior fumble recuperado por Lett en la mitad de la cancha. El touchdown era inevitable y erróneamente festejó antes de tiempo, ya que le palmearon el balón antes de entrar a la zona prometida. Finalmente, tras la revisión, los jueces decretaron un touchback y aunque Dallas ganó el supertazón, Leon Lett quedó como el desagradable villano. Meses después volvió a estar en el ojo del huracán. El 25 de noviembre del 93 se enfrentaban los Dallas Cowboys contra los Miami Dolphins y las condiciones climáticas eran muy adversas con nieve, frío y viento. A pocos segundos del final, el resultado estaba 14-13 favorable a los locales. Sin embargo, la posición era para Florida en la yarda 25 del rival, por lo que intentarían el gol de campo para adelantarse y prácticamente finiquitar el juego. Increíblemente, la defensa de Dallas logró bloquear el lanzamiento, de tal forma que el balón salió rebotado y se frenó antes de llegar a la zona de anotación. Los jugadores de Dallas hacían señales para que nadie tocara el balón, todo el mundo ya lo celebraba, pero entonces Leon Lett, sin saberse muy bien por qué, intentó atrapar el balón pero se le escapó y fue recuperado por los Delfines. Tras momentos de incertidumbre, los árbitros decretaron un nuevo intento de field goal para los de Miami desde la yarda 1. Esta vez no fallaron y se llevaron el partido. Lo último que se sabe es que Lett huyó hacia el vestuario y se encerró en una sala donde se escucharon ruidos de golpes y cascos volando. Rabia total. A inicios de la década de 2010, Mark Sánchez estaba predestinado para ser el mesías que sacara de la miseria a los Jets. Sin embargo, su estrella se apagó muy pronto y en 2012 comenzó la debacle. Puntualmente durante el juego de acción de gracias ante los Patriotas de Nueva Inglaterra, al parecer Mark no entendió bien la jugada y ante las sorpresas de propios extraños, fue a estrellarse directamente con su compañero Brandon Moore. En el choque perdió el balón provocando el robo y la anotación de Steve Gregory. En cualquier disciplina sobre hielo, las faltas de concentración pueden pagarse muy caro, no solo porque prácticamente les costaría la eliminación, sino porque podría provocarles severos daños físicos y a veces hasta fatales. Tal es el caso del brutal choque acontecido en la Copa de China de 2014 entre el campeón olímpico Yuzuru Hansu y Han Yan. En un instante de despiste, ambos colisionaron a gran velocidad en lo que fue una escena impactante. El público entró en shock cuando vieron sangre sobre la pista y a los patinadores en el suelo. Por fortuna, ambos salieron bajo su propio pie y 40 minutos después fue una total locura ver a Hansu ejecutar su programa con una venda sobre la cabeza. A decir verdad, no le fue del todo bien, sufriendo 5 caídas, pero a pesar de todo se proclamó subcampeón de la competencia. Impresionante locura, ¿no lo crees? Tan solo un microsegundo de distracción puede marcar la diferencia entre una buena ejecución o un grave accidente, como el que vivieron en 2007 la pareja canadiense Jessica Dube y Bryce Davison. En Colorado Springs se realizaba el campeonato de los 4 continentes, cuando durante el programa de los campeones canadienses, en un tercer giro de camello, Davison impactó con la cuchilla de su patín la mejilla izquierda de su compañera, generando una escena sumamente perturbadora. Por fortuna, el ojo de Jessica no sufrió daños y tampoco hubo huesos rotos. Sin embargo, recibió 83 puntadas y ese mismo año regresó a las pistas. Literal, Jessica perdió el pómulo, pero gracias al cielo no la cabeza. Por último, vámonos directo y sin escalas al fútbol soccer, en donde se han dado muchos casos de jugadores que pierden la cabeza, tornándose agresivos o cometiendo deplorables actos discriminatorios. Ejemplo de ello el delantero uruguayo Luis Suárez, quien conoce muy bien ambos lados de la moneda. Cuando jugaba en el Ajax de Ámsterdam, mordió en el hombro a Othman Bakal. Como futbolista de Liverpool, a Ivanovic, y la más famosa de todas, con la selección charrúa, al italiano Giorgio Chiellini. En total, por concepto de sanción, lo castigaron 28 partidos y 4 meses alejado de toda actividad deportiva. La leyenda del fútbol uruguayo también estuvo en el ojo del huracán en 2011, cuando emitió insultos racistas
ofertas a Patrice Evra, jugador del Manchester United. Suárez fue a la congeladora por 8 fechas y 40,000 libras esterlinas, pero el castigo no le fue suficiente, en tanto que habría un segundo incidente 4 meses más tarde. En la ceremonia protocolaria del derbi inglés, el pistolero le negó el saludo a Patrice Evra, ocasionando la furia del francés, pero el pleito no pasó a mayores y no hubo mayor repercusión. El pasaje anterior nos hace recordar al delantero francés de los Red Devils, Eric Cantona, quien durante un partido contra el Crystal Palace en 1995 perdió los estribos y luego de ser expulsado por una acción violenta sobre Richard Shaw, sin más fue a soltarle una patada voladora a un aficionado que se encontraba cercano a la línea de banda. Tiempo después se supo que el agredido era un hooligan y se ganó la patada por inferir expresiones xenófobas hacia el delantero galo, quien por cierto aseguró que patear a un fascista fue lo mejor que hizo en su carrera. Como dirían las abuelitas, el que sí no tiene perdón de Dios es Roberto el Cóndor Rojas. Este portero chileno, considerado el mejor de la historia de aquel país, se metió a los libros negros de la vergüenza deportiva el 3 de septiembre del 89. Las selecciones de Brasil y Chile se veían las caras en el Estadio Maracaná en partido definitorio para la clasificación al Mundial de Italia 90. Se sabía que la confrontación era de alto riesgo, pero todo corría con normalidad hasta que al minuto 67 una bengala cayó cerca del Cóndor Rojas. El arquero fue al césped y segundos después se le vio sangrar del rostro, una postal que nadie quiere ver en los estadios. El resto de la selección chilena atendió a su compañero y lo llevaron a vestidores. La Roja se negó a continuar con el encuentro aludiendo falta de garantías. Sin embargo, luego de 3 horas reanudaron el partido, mismo que terminó 1-0 en favor de la verde amarela. En Chile querían que Brasil se quedara sin mundial por tan atroz agresión al Cóndor. No obstante, una fotografía del periodista argentino Ricardo Alfieri revelaría toda la verdad. La bengala cayó a poco más de 1 metro de la ubicación del meta chileno y las pesquisas determinaron que todo fue una simulación. El guardameta fue revisado por los médicos de ambas selecciones y la policía brasileña, mismos que certificaron una herida cortante por una hoja de afeitar escondida en el guante de Rojas, quien terminó suspendido de por vida para partidos internacionales y 3 meses para torneos locales. El Cóndor no aceptó su culpabilidad sino hasta mayo del 90. Nunca más jugó fútbol profesional y tuvo que emigrar a Brasil para encontrar trabajo. Vaya ironía. Terminamos con Zinedine Zidane, un futbolista histórico a nivel mundial que siempre en donde estuvo la rompió en grande, haciéndose con los trofeos más prestigiosos del orbe. Pero las grandes leyendas no están exentas de perder la cabeza sobre el terreno de juego, y a Zizou le tocó perderla en el escenario más importante, la Copa del Mundo. Era la final de Alemania 2006 entre italianos y franceses. Los cartones estaban empatados a 1 y solo bastaban 10 minutos de la prórroga para ir a penales. Entonces el árbitro central detuvo el juego para expulsar al capitán galo Zinedine Zidane. ¿Por qué? Las imágenes de televisión mostraban al 10 de Francia golpear furiosamente con su cabeza el pecho de Marco Materazzi. La leyenda se perdía los penales y al final su equipo caía 5-3. Zizou fue duramente criticado, pero argumentó que únicamente respondió a las agresiones verbales del zaguero italiano. Tras las investigaciones de la FIFA, el capitán galo debió pagar 7.500 francos suizos y Materazzi 5.000. Y Zidane se fue a disfrutar del retiro no sin antes pagar 3 días de trabajo social. Comenzamos con la corredora australiana Michelle Jeneke, a quien su talento le ha llevado a conseguir triunfos importantes, sobre todo en campeonatos mundiales. Ella es conocida por tener una peculiar forma de afrontar los nervios previo a la competencia. Fue durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 que se hizo popular por un sexy baile realizado antes de una competición en 100 metros vallas. Su carisma y belleza física también deslumbraron a muchos en la grada, e incluso varios medios internacionales le dedicaron notas. Desde ese momento, su figura no pasa desapercibida en las pistas. Desafortunadamente, en aquella edición de las Olimpiadas no superó la primera ronda. El siguiente es un ejemplo de cómo un error y algo chusco llevó a quedarse sin el triunfo a varios competidores, mientras que para sorpresa de todos, el que iba en último lugar terminó colgándose la presea dorada. Esto le sucedió a Steven Bradbury, patinador de velocidad australiano. Él nunca había destacado en alguna competencia internacional, salvo en alguna prueba de relevos, pero fue durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002 que su suerte cambió. Terminó tercero en su serie de cuartos de final de los 1000 metros, pero se clasificó a semifinales
semifinales porque el campeón del mundo, el canadiense Mark Gagnon, fue descalificado. Por supuesto que Steven no figuraba entre los favoritos, pero una caída dejó fuera a muchos rivales y logró colarse a la final. Ante lo ocurrido, el australiano tomó muchas precauciones en la final y se mantuvo en último lugar, pero fue hasta el momento de llegar a la última curva que la carrera cambió drásticamente. Dos de los patinadores que iban delante chocaron y los 4 del grupo de cabeza se fueron al suelo. Bradbury observó el desastre desde atrás, evitó caer y rebasó a todos los rivales para conseguir la medalla de oro. Él fue el único que quedó de pie y cruzó la meta en primera posición, mientras el resto intentaba levantarse lo antes posible para lograr alguna de las otras medallas. Increíble. Durante los Juegos de Río 2016 fuimos testigos de un momento que pasó de las sonrisas de lo chusco hasta lo conmovedor de las lágrimas. El nadador español Miguel Durán lloró y lloró hasta que le perdonaron sus saltos en falso. Este curioso e insólito momento sucedió durante la prueba de natación en estilo libre de 400 metros. Miguel competía por primera vez en Olimpiadas, tal vez los nervios lo rebasaron y por eso saltó a la piscina antes de la autorización de los jueces de la prueba. Una salida en falso que, como sabrás, representa la descalificación. Desconsolado, entre lágrimas el español se dirigió a las regaderas. Los jueces iniciaron una rápida deliberación para decidir si mantenían la descalificación o se la perdonaban. Para sorpresa de los presentes en el Estadio Acuático Olímpico y quienes seguían las acciones por televisión, los jueces decidieron darle otra oportunidad. Todos los nadadores se colocaron en su posición y la competencia se reinició sin ningún otro inconveniente. Lamentablemente, Miguel terminó en el último lugar. Al final declaró que ya no estaba concentrado y por eso obtuvo esa posición. El garrochista cubano Lázaro Borges vivió una mala experiencia en Londres 2012. Llegó a esta edición como subcampeón en el Mundial de Daegu en 2011. Quedó eliminado de la final de salto con pértiga por tener una mala marca, pero la eliminación no fue lo peor, sino la forma, algo que lamentablemente no estaba en sus manos. Borges se preparaba para hacer su primer salto. Cuando apoyó la garrocha para tomar impulso, esta se quebró y lo hizo caer contra la colchoneta de una manera descompuesta. Afortunadamente para él, pese a una muy mala caída, no tuvo lesiones. Pudo seguir en la competencia, aunque posteriormente quedó fuera y en su semblante se notaba la tristeza y el enojo por esta situación. Un momento bochornoso y de mucha frustración. Las disciplinas debutantes no están exentas de las fallas. De hecho, es lógico que sucedan, pues será la primera vez que los ojos del mundo estén puestos sobre estos deportistas. En Tokio 2020 vimos la incorporación del skateboarding en su modalidad de parque. Mizugo Okamoto, quien nos dejó un momento inolvidable, se accidentó por dudar en una evolución durante su competencia y no pudo caer sobre su patineta, por lo que perdió el equilibrio y cayó al suelo. Pero este momento difícil para la nipona se convirtió en una gran prueba de solidaridad, pues al verla sobre el piso, sus contrincantes en la competencia fueron a animarla y la levantaron en hombros. Un gran ejemplo de respeto que enaltece los valores durante la máxima justa deportiva. Sin lugar a dudas, las carreras con vallas representan una probabilidad mayor de que se den los accidentes o momentos chuscos. Bueno, chuscos al menos para los espectadores, porque para los atletas seguramente lo único que quieren en ese momento es que la tierra se los trague. El corredor haitiano Jeffrey Hulmis fue quien vivió algo desastroso cuando intentaba buscar la clasificación a la final de los 110 metros con vallas en la primera semifinal en el Estadio Olímpico en Río de Janeiro 2016. Su primer obstáculo, es decir, la primera valla de la carrera, se convirtió en una auténtica trampa para él. Jeffrey no pudo siquiera levantar las piernas para atinar a dar el salto que lo ayudara a superarla, por lo que quedó enroscado en la valla y en el suelo. Al final, cerró su participación con un tiempo de 25.56 segundos, lejos, muy lejos de tener alguna posibilidad para clasificarse a la final. Hay quienes aseguran que fue el karma, porque al haitiano se le miraba muy seguro, rayando en la fanfarronería ante las cámaras previo al inicio de la carrera, pero solamente él sabe qué fue lo que falló.
Siguiendo en Río 2016 y hablando de abusar de la seguridad al verse ganador, el boxeador chino Lu Bin se llevó la gran lección de no celebrar antes de tiempo. El pugilista asiático dejó una postal para la historia, una de las más embarazosas que se han visto en las Olimpiadas. Sucedió en los octavos de final contra el competidor keniano. Ambos estaban sujetados por el referee instantes antes de declarar al ganador. El colegiado tardó unos segundos en emitir el veredicto de los jueces. Ante la expectación, Lu levantó su brazo en señal de victoria, pero en realidad fue el keniano el vencedor, a quien el referee le levantó el brazo. La desilusión invadió el rostro del chino. Algo que desafortunadamente es común observar durante las competencias por la exigencia a la que se someten los deportistas son las caídas. Algunas llegan a ser muy aparatosas y en ocasiones el daño puede ser irreparable. En Deportrip recordamos a la gimnasta británica Elisa Downey, quien se dio un costalazo cuando su cabeza chocó en el piso tras un salto mortal para finalizar su rutina en la ronda de clasificación. La joven de 17 años quiso continuar con su rutina, pero después lo pensó mejor y la paró. Tenía un fuerte dolor en el cuello. Fue impactante. De acuerdo con Downey, escuchó un crujido y se alertó. De inmediato recibió atención médica y por fortuna no pasó a mayores. La tribuna la despidió con una carretada de aplausos. Más tarde, regresó para volver a competir en salto y no tuvo problemas, dejando clara su valentía y su entusiasmo por culminar de una mejor forma su participación. La gimnasta artística estadounidense Gabby Douglas ha sido protagonista de triunfos muy importantes para su nación. En Londres 2012 batió récords y se convirtió en la primera gimnasta americana en ganarse el oro por equipos e individual. También fue la primera mujer de color de cualquier nacionalidad en ser campeona del All Around individual. Pero para llegar a estas victorias tuvo que pasar por momentos difíciles, llenos de tensión. Uno de ellos se presentó en la barra de equilibrio. Douglas estuvo inestable al inicio de su rutina, esforzándose por mantener el equilibrio varias veces. En un momento se resbaló en su aterrizaje, cayendo de la barra, quedó colgada con una pierna y las manos en el aparato. Se levantó y volvió a empezar la rutina. Esta joven inquebrantable declaró después para el Washington Post: "Solo debemos no tener miedo y salir a dominar. Hay que salir y ser una bestia, porque si no lo haces no llegarás a la cima". De todos los apodos que pudieras imaginarte para un deportista, estoy seguro que no pasaría por tu cabeza llamarle a alguien el Michael Jackson del boxeo. Pero por más bizarro que suene, este fue el mote que recibió el boxeador camerunés Albert Menge, quien luego de llevarse la victoria en una pelea durante Tokio 2020, soltó un grito y comenzó a bailar al estilo del rey del pop. Pero su rival no se quedaría atrás, pues también aprovechó para sacar sus mejores pasos arriba del ring. Sorprendente que después de recibir tanto golpe hayan tenido el ánimo para bailar. Definitivamente las risas no faltaron. Por supuesto que el deporte despierta pasiones. Si uno viendo las competencias por televisión se emociona, imagínate la adrenalina que sienten los presentes. Pues eso fue lo que sintieron los entrenadores del competidor de lucha olímpica Mandagnaran Gazorig. La pelea fue en la categoría de hasta 65 kilogramos entre Ganzorig de Mongolia y el uzbeco Iktiyor Narusov. El mongol ganaba a falta de segundos, acariciaba el bronce y comenzó a celebrar, pero los jueces castigaron su júbilo antes de tiempo y señalaron un punto de penalización, con lo que se igualó el combate. Por decisión técnica, la victoria fue para el uzbeco. Esto desató la furia de sus entrenadores, quienes optaron por despojarse de sus prendas hasta quedarse en ropa interior como protesta. Y aquí es cuando yo te pregunto, ¿tú qué hubieras hecho? El piloto japonés Tetsuta Nagashima se salvó de un accidente en una competencia. Tras perder el control en una curva, quedó en posición de surfing sobre su motocicleta, mientras esta derrapaba. Nagashima tuvo la destreza y el equilibrio para quedar colocado de una manera que no sufriera algún daño en alguna de sus piernas. Sin lugar a dudas, se salvó de algo que pudo haber terminado de una manera trágica. Definitivamente la habilidad y el talento deben conjugarse con la concentración, por lo menos esto demostró el tenista uruguayo Pablo Cuevas, quien sorprendió a todos los espectadores con esta genialidad. En el partido contra el griego Stefanos Tsitsipas, Cuevas fingió que golpearía la pelota fuertemente, pero solo la esperó, colocó la raqueta por detrás y la puso así, cortita, para lograr un punto memorable.
En la agonía del partido y como si de un guión perfecto se tratara, el jugador de Toronto Raptors, Kawhi Leonard, logró encestar en el último segundo del encuentro contra los Philadelphia 76ers. Como si faltara dramatismo, el balón pegó 4 veces en el aro antes de entrar a la red. Con esta anotación logró clasificar a su equipo a la final de su división. Pero si lo anterior no te pareció tan imposible de ocurrir, vayamos a un partido en el que un jugador de Dakota del Norte conseguía un tiro de 3 puntos con una mano y de espaldas, cuando pareciera que lo único que intentaba era mandar un pase a su compañero. ¿O crees que sí haya intentado encestar de esta manera? Dímelo en comentarios. Lo siguiente es algo que dudo mucho vuelva a pasar. En un partido de fútbol americano, el quarterback estaba listo para sacar la jugada. Cuando tuvo el balón en sus manos, comenzó a dar algunos pasos al frente, ante el desconcierto de sus rivales. Fueron 5 pasos antes de emprender su carrera. Corrió y corrió hasta llegar a la zona de anotación. Nadie lo alcanzó y su jugada quedó para la posteridad. Al final sus compañeros se excedieron en los festejos y nuestro héroe terminó sobre el césped. La lucha libre es uno de los deportes con más riesgo, sobre todo si el estilo es muy aéreo. Esto sucedió en una función en la Arena México de la Ciudad de México. El luchador llamado Legendario intentó volar hacia adentro del cuadrilátero para caer en plancha sobre su rival, sin embargo no salió como esperaba. Cuando estaba sobre la tercera cuerda, saltó en mortal hacia adelante, pero penosamente voló sobre su propio eje y se impactó en el esquinero del ring. La afición se lo reprochó, pues en esta arena todos son muy exigentes. Sin embargo, Legendario se sobrepuso, demostró estar bien entrenado, continuó con la lucha y en otra oportunidad intentó el mismo lance, pero esta vez hacia afuera del cuadrilátero, el cual ejecutó a la perfección cayendo sobre sus oponentes. Durante un partido de las ligas mayores en 2019, el bateador de los Cachorros de Chicago, Wilson Contreras, hizo un mal contacto con la pelota, lo que provocó que se fuera directo al bolsillo del árbitro, algo inédito que le dibujó una sonrisa a todos en la tribuna. Otra sorprendente en el béisbol fue lo ocurrido en 2017, cuando el venezolano Martín Prado bateó y dejó caer el bat. Este se mantuvo perfectamente erguido, incluso el comentarista mencionó que este hecho era algo insólito, algo que no pasaría ni en 100 años. Lo siguiente es uno de esos goles con el que todos, absolutamente todos, en algún punto de nuestras vidas soñamos anotar. Una ejecución de fantasía nombrada Escorpión. Así fue como remató el francés Oliver Giroud en un partido contra el Crystal Palace. Esto nos hace recordar a Luis Ángel Landín de Cruz Azul marcando con el mismo remate frente al Monarcas Morelia. Este tipo de recursos de fantasía es lo que se espera de un delantero, que siempre busque rematar a como dé lugar, pero cuando un portero lo hace se vuelve espectacular, arriesgado pero espectacular. Te presento a René Higuita, arquero colombiano quien se hizo muy famoso por detener remates de sus rivales con un escorpión, demostrando ser un fuera de serie. ¡Qué locura! ¡El remate! ¡Golazo! ¡Ultra golazo, señor Medrano! ¡Vámonos! ¡Que se suspenda la liga! ¡Es el gol del año! Impresionante impacto de Escorpión Alacrán, tarántula y rounders invertidos, posición holandesa B. ¿Qué es eso, señor Medrano? Explíquelo por el amor de Dios. Hay deportes o disciplinas que pueden ser muy peligrosas, pero seguramente esa adrenalina también es un impulso para lograr cosas desafiantes. Al que ves en pantalla es el esquiador francés Candide Tobex, considerado el más viral de todos los tiempos. Con tan solo 17 años de edad, se convirtió en pionero en saltar el famoso Chase Gap, un salto de 37 metros hasta la recepción y a 12 metros de altura por encima de un barranco que era la entrada de una antigua mina. Candide ha esquiado en roca, piedra, arena, cristal, en lugares sorprendentes, haciendo trucos increíbles. Todas estas aventuras las ha hecho como parte de campañas publicitarias con Audi, y uno de los retos más locos fue esquiar la Gran Muralla China. Una de las escenas más emblemáticas de la caricatura Dragon Ball Z es cuando durante una pelea entre Goku y Vegeta, ambos logran conectar un golpe al mismo tiempo, pues aunque no lo creas, esto ha sucedido en la vida real. En los combates de Muay Thai, en varias ocasiones ha sucedido lo que en esta disciplina se conoce como doble knockdown, es decir, ambos peleadores logran conectar golpes al rostro del contrario al mismo tiempo. Obviamente la luz se apaga para los dos y caen directito a la lona. Acá te mostramos algunos ejemplos impactantes. Way through round one. Oh, big right hit. Good try. Oh, a double knockdown. Now these guys are gonna. Oh, Peleas muy bien, te
Probablemente la figura del portero sea una de las posiciones menos valoradas en un partido, a menos que sea Higuita, como ya lo vimos antes, pues para que el arquero se lleve los reflectores de un encuentro, debe lograr hazañas como atajar múltiples remates. Algo todavía más sorprendente logró Daniel Batz, del Saarbrücken de Alemania, pues consiguió atajar 5 penales en una sola noche frente al Fortuna Düsseldorf. El primero lo detuvo al minuto 83 y en tanda de penales atajó 4 más. From the spot, heading sets to beat, and Batz beat Pokal. Oh, it's been Matthias Zimmerman, and Batz saves. Durante un torneo de golf, el estadounidense Jimmy Walker tuvo un momento que se quedará guardado en la memoria de los presentes cuando al tirar la pelota golpeó a un pájaro que sobrevolaba la zona. Afortunadamente el ave pudo seguir volando, por lo que esta anécdota quedó como algo chusco. Hablando de estos animales, una que no corrió con tanta suerte fue la paloma que se atravesó en medio de un partido justo en el momento del lanzamiento del estadounidense Randy Johnson. Imagínate la fuerza y velocidad que llevaba esa pelota para desplumarla por completo. Pobrecita palomita, voló en el lugar y momento inadecuado. Ahora te hablaré sobre la canadiense Piper Giles, quien durante una competencia de patinaje artístico tuvo un incómodo incidente mientras realizaba su rutina. Al momento de pasar por debajo del brazo de su pareja, su cabello se enredó en el botón de su traje. Lo verdaderamente loable fue la actitud de Piper, quien mantuvo un semblante ecuánime y ambos, como los profesionales que son, terminaron su participación sin ningún otro inconveniente. Antes de despedirnos, tenemos una más en fútbol. Esta vez habrá que irnos a la Champions League 2021-2022, temporada en la cual Real Madrid le dio muchas emociones, momentos dramáticos y alegrías a todos sus seguidores. La hazaña que te contaremos sucedió en la semifinal de vuelta frente al Manchester City. En el partido de ida, los londinenses se llevaron la ventaja con marcador de 4-3. Para la vuelta en el estadio Santiago Bernabéu, al minuto 73, Mahrez puso el 5-3 en el global, con lo que se pensaba que el City clasificaría a la final, pero bien dicen que al Madrid nunca debes darlo por vencido. En el último minuto del tiempo regular comenzó la épica. Llegó el primero de Rodrigo para poner el 5-4 en el global. Minuto y medio más tarde, el mismo Rodrigo anotó con remate de cabeza, con lo que empató el marcador y nos iríamos a la largue. A los 2 minutos de iniciado el primer tiempo extra, Rúben Díaz cometió una falta en el área sobre Benzema. El penal fue señalado y el propio Karim anotó desde los 11 pasos para colocar al cuadro merengue en la final de la Champions. A la postre serían campeones tras derrotar a Liverpool por la mínima, una de las más grandes remontadas del Real Madrid en los últimos tiempos. Si no tienes idea de quién es Eric Moussambani, debes saber que es un atleta de Guinea Ecuatorial, considerado el peor nadador olímpico de todos los tiempos, pero que se ganó el corazón del mundo por su interesante historia de vida. Eric se enteró que podía participar en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 por un anuncio radiofónico. Esto cuando el Comité Olímpico Internacional implementó el sistema de plazas para países subdesarrollados, sin necesidad de alcanzar el tiempo mínimo requerido. El gobierno de su país buscaba nadadores para conformar el equipo nacional que los representara, y sin saber nadar del todo, Moussambani se presentó a las pruebas donde fue el único en llegar. A falta de una piscina olímpica de 50 metros en su país, entrenó en la playa y luego en una alberca de hotel de 12 metros, a la que solo podía acceder de madrugada. Ya en Sydney, durante su primera serie de los 100 metros libres, sus dos rivales fueron eliminados por salir en falso, así que nadó solo, terminando la prueba con un paupérrimo tiempo de 1 minuto 52 segundos y 72 centésimas, la peor marca de la que se tenga registro en unos Juegos Olímpicos. Moussambani nunca más volvió a participar en la justa de los 5 anillos, pero ganó la fama internacional, se convirtió en entrenador e incluso ayudó para que se construyera la primera piscina olímpica en Guinea Ecuatorial. Por supuesto que la historia de Eric puede mirarse desde diferentes prismas, y nosotros elegimos hacerlo desde el lente de la incompetencia organizacional y no desde la óptica de la deportividad o lo que muchos llamamos espíritu olímpico, la narrativa que casi siempre se le da a su caso. Sin embargo, acá queremos exhibir al Comité Olímpico Internacional, a la Federación Internacional de Natación y todas esas instancias que permitieron que un deportista improvisado acudiera a unos Juegos Olímpicos, donde se supone que van los mejores atletas del planeta. ¿O acaso son los Juegos de la Caridad? Por fortuna, el comité eliminó el absurdo sistema de plazas para países en vías de desarrollo, y actualmente en los Juegos Olímpicos solo veremos lo mejor de lo mejor. ¿Tú qué piensas? ¿Regresarías a esta norma? Házmelo saber en la caja de los comentarios.
La gimnasta rumana Andrea Raducan posee uno de los antirrécords más infames, puesto que es la única campeona olímpica a la que se le ha retirado la medalla de oro injustamente. Vamos a ello. Al final de la prueba individual femenina, 3 atletas rumanas coparon el podio, con María Olaru colgándose el bronce, Simona Manar la plata y el oro para la protagonista de este capítulo, Andrea Raducan, de 16 años, quien también se adjudicó el oro en la disciplina por equipos y la plata en caballete. Para la delegación rumana todo era miel sobre hojuelas, hasta que el escándalo salió días después, cuando las autoridades olímpicas anunciaron que Andrea había dado positivo a pseudoefedrina, sustancia que sí está permitida, pero no en la dosis que se le detectó a la joven gimnasta, quien conforme a las normas debía regresar todas sus medallas, aunque curiosamente solo le despojarían de una, ya que en las otras pruebas el dopaje resultó negativo. Horas antes de la competencia individual, donde ganó el oro, el médico del equipo le había prescrito 2 tabletas de Nurofen, un medicamento para tratar un resfriado que le provocaba mucha fiebre y tos a la atleta rumana de solo 37 kilos, lo que hizo que la dosis tuviera más impacto en su pequeño cuerpo, considerando que su compañera Simona había tomado el mismo fármaco sin dar positivo, ya que pesaba 10 kilos más que Andrea. Curiosamente, el medicamento, más allá de beneficiarla, le perjudicó, ya que le provocó mareos, pero aún así se las ingenió para proclamarse campeona olímpica. El mundo de la gimnasia, el deporte rumano, incluida Nadia Comaneci, y la comunidad internacional se pusieron del lado de la atleta castigada por dopaje injustamente, y en poco tiempo la exoneraron, mas no le regresaron la medalla dorada, lo cual es un completo absurdo, puesto que se demostró su total inocencia, e incluso señalaron al doctor como el verdadero culpable, castigándolo por 2 ciclos olímpicos. En 2015, 15 años después, Raducan se reunió con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, para una posible restitución. Sin embargo, esta no se produjo por la estricta intolerancia al dopaje dentro del deporte olímpico. ¿Tú qué piensas? ¿Fue justo o injusto quitarle el oro a la gimnasta rumana? ¿Sabías que existe un caso muy parecido que tiene como protagonista un marchista mexicano de nombre Bernardo Segura, el cual fue campeón olímpico por 11 minutos? Si quieres conocer su trágica pero interesante historia, te dejo el enlace más abajo en la descripción para que le eches un vistazo más tarde. Vámonos con los más tramposos y tramposas en la historia de los Juegos Olímpicos, pero nada más una repasada porque no merecen que les invirtamos mucho tiempo. La estadounidense Marion Jones fue una corredora de velocidad que la rompió en grande durante los Juegos de Sydney 2000, donde ganó 2 medallas de bronce y 3 de oro, convirtiéndose en la mujer del atletismo olímpico con más medallas de la historia. Sin embargo, corría el rumor de que había utilizado esteroides, pero lo negó rotundamente e incluso superó con éxito las pruebas antidopaje. No obstante, en 2007 admitió haber consumido anabólicos antes de los Juegos, por lo que fue despojada de sus medallas. Se fue a la congeladora 2 años y sentenciada a 6 meses de prisión por mentirle a los fiscales que investigaban su caso. El velocista canadiense Ben Johnson primero venció a la leyenda Carl Lewis en el Mundial de Roma 1987 y luego repitió en los Juegos de Seúl 88, donde alcanzó los 43.39 km por hora y batió el récord mundial de los 100 metros planos parando el cronómetro en 9 segundos y 79 centésimas. Era considerado el nuevo superhombre del atletismo y se atrevió a decir que su récord perduraría medio siglo, pero caramba, apenas le duró el gusto 3 días, ya que dio positivo por una cantidad importante de stanozolol, un esteroide anabólico que estimula el desarrollo muscular y mejora el rendimiento deportivo. Evidentemente le fue retirada tanto la medalla como su plusmarca. Fue castigado por 2 años sin competencias y reincidió con los esteroides en 1993, así que fue suspendido de por vida. La puertorriqueña Madeline de Jesús sufrió una lesión en el tendón de la corva durante su intento de salto de longitud en los Juegos de Los Ángeles 1984. Temiendo no poder competir en el relevo de 4x400 ese mismo día, pensó en un plan totalmente opuesto del deportivismo y el espíritu olímpico. Su gemela idéntica, Margaret, también era una atleta y observaba entre el público. Entonces intercambiaron lugares y sin que nadie lo notara obtuvieron el pase a la final. Sin embargo, cuando el entrenador se dio cuenta de la impostora, no le permitió correr la final y retiró a todo el equipo de la carrera. Bien por el profe, vaya lección. El pentatleta ruso Boris Onyshenko es una de las mayores decepciones del deporte olímpico. Era un ícono soviético, oficial del ejército y uno de los atletas más respetados por su impecable trayectoria, que presumía 2 platas y 1 oro entre México 1968 y Múnich 1972. Boris acudió a sus terceros Juegos Olímpicos en Montreal 76, donde era
favorito para colgarse alguna medalla, y todo pintaba para que así fuera, hasta que Adrian Parker de la delegación británica sospechó que en la prueba de esgrima Boris ganaba los puntos sin tocar o sin tocar del todo a sus oponentes. Los británicos presentaron una reclamación ante los jueces, quienes optaron por revisar el florete del deportista ruso. Su sorpresa fue mayúscula cuando descubrieron un sofisticado sistema de cableado que concluía en un botón con el que Onishchenko activaba un dispositivo para registrar golpes a su rival sin necesidad de tocarlo. Las gimnastas son notoriamente jóvenes y algunos países han ingresado a atletas menores de edad para ganar. Dong Fanshao, de aparentemente 17 años, fue fundamental para que el equipo femenino chino ganara el bronce en Sydney 2000, pero su edad parecía sospechosa para los jueces. Los documentos oficiales sugerían que Fanshao había nacido en 1983, pero realmente su año de nacimiento fue en 1986, lo que la convertía en una niña de 14 años, cuando la edad permitida en los Juegos Olímpicos es de 16. Como resultado, China se vio obligada a renunciar a la medalla de bronce. Igualmente nosotros nos vemos obligados, pero a despedirnos, ya que hemos llegado al final de este infame pero interesante conteo de los antirrécords olímpicos. Desde la redacción de este canal esperamos que la compilación haya sido de tu agrado, y si llegaste hasta acá no nos queda más que agradecerte e invitarte para suscribirte al canal si aún no lo haces. Es gratis y nos ayudas montones para continuar generando contenido. También puedes activar las notificaciones pulsando sobre la campanita. De esta manera YouTube te avisará cuando publiquemos nuevos videos. Sin más que decir, hasta la próxima y nos vemos para un nuevo viaje por el apasionante mundo deportivo.